El saludo afectuoso a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos, todos en el Señor. La alegría y la presencia de Jesús alienta y reconforta nuestras vidas y nos da la certeza de saber que no estamos solos, que Él permanece con nosotros. Hoy, en palabras de aliento, la parábola y la alegoría. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, llamado este capítulo 13 el Sermón de las Parábolas, hoy en los versos del 36 al 43 está la explicación que Jesús hace a sus discípulos después que estos le solicitan que le explique la parábola del trigo y la cizaña. Algunos estudiosos piensan que no es una parábola, sino es una alegoría. Por eso hoy algunos detalles para que diferenciemos una de otra y así poder entender mejor el Evangelio que hoy se nos invita a reflexionar. Existen parábolas, existen alegorías y en el Evangelio también existen la mezcla de las dos, que es lo más común que se manifiesta usualmente en el Evangelio. Por lo general, todo se llama parábola. En el Evangelio de hoy tenemos un expreso ejemplo de lo que es una alegoría. Una alegoría es una historia que la persona cuenta, pero que cuando cuenta no piensa en los elementos de la historia, sino en el asunto que debe ser esclarecido. Al leer una alegoría no es necesario mirar primero la historia como un todo, pues en una alegoría la historia no se construyó en torno a un punto central que después sirve como medio de comparación, sino que cada elemento, como en el caso del Evangelio de hoy, tiene, una función independiente a partir del sentido que recibe. Se trata de descubrir lo que cada elemento de las historias, de las dos historias hoy del trigo y la cizaña, nos tiene que decir sobre el reino, como lo hace la explicación que Jesús dio en la parábola que hemos mencionado del trigo y la cizaña. El campo, la buena semilla, la cizaña, la siega y los segadores. Generalmente las parábolas son alegorizantes, hay mezcla de las dos. Por eso, cuáles son los significados de los elementos que en el Evangelio de hoy presenta esta alegoría. El significado de cada uno de los elementos, y invito unos versos antes al 36 a que podamos, fue el Evangelio de ayer, releer nuevamente el Evangelio para que podamos asimilar lo que queremos decir. El significado de cada uno de los elementos de la parábola. Jesús responde retomando cada uno de los 6 elementos que expresa esta hermosísima parábola. Y les da un sentido. Por ejemplo, el campo es el mundo. La buena semilla son los miembros del reino, tú y yo, si estamos trabajando por el Señor. Las cizañas son los miembros del adversario, del maligno. El enemigo, mis hermanos, es el diablo. La siega es el fin de los tiempos y los segadores son los ángeles. Por eso invito nuevamente a que releamos esta parábola teniendo estos significados en mente para que veamos cómo la historia tiene un sentido más amplio y más profundo. Hagamos esta experiencia de releer esta hermosa parábola del trigo y la cizaña con estas ideas en mente y en el corazón para que entendamos aún mayor. En la parábola que está desde el 24 al 30, profundizar en estas hermosísimas palabras de Jesús que nos ayuda a adentrarnos y descubrir la presencia del reino entre nosotros y a nuestro alrededor. El campo, la buena semilla, la cizaña, el enemigo, la siega y los segadores. Y así, mis hermanos, la historia toma entonces un sentido totalmente diferente y tú y yo podemos alcanzar el objetivo que Jesús tenía en mente al contar esta historia del trigo y la cizaña. Algunos piensan que esta parábola debe ser entendida, como ya lo hemos dicho, como una alegoría. Pero lo importante hoy es que descubramos esos sentidos, la apliquemos y podamos comprender. Nunca dejemos fuera el Espíritu Santo. Por eso la invitación siempre, antes de leer las Escrituras, antes de adentrarnos en alguna parábola o alguna alegoría, es pedir la luz del Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar, para que nos ayude a discernir
y a seguir el paso de la palabra de Dios en nosotros, que podamos entenderla y abrirnos a la amplia gama de vivencia que la palabra de Dios nos abre. Hoy redescubramos la palabra de Dios, descubramos estas experiencias que Jesús nos regala y adentrémonos en el proceso de formación y crecimiento que el Señor nos hace. Termino que este momentito de Jesús explicarle a los discípulos, aparte, era común, ya que en aquel tiempo no había internet, no había televisión, y cuando llegaban a casa en la larga espera después del anochecer, el diálogo constante, Jesús permanecía enseñándole a sus discípulos, y esto también le preguntaban. Y me viene a la memoria capítulo 3, verso 16 del Evangelio de Marcos. Jesús los llamó para que estuvieran con él y luego enviarlo a predicar. Estas enseñanzas que Jesús da hoy en los versos del Evangelio de hoy, del 43, del 36 al 43, nos recuerda ese momento de intimidad de los discípulos con Jesús para la formación. Hoy dejémonos también nosotros tocar y llamar y estemos a los pies de Jesús. Vayamos a la oración, vayamos a visitarle en el Santísimo, en el Sagrario, para experimentar esas enseñanzas que Jesús nos regala y así poder adentrarnos en el proceso de salvación que Él nos ofrece a través de su palabra, siguiéndole a Él, que es palabra, verdad y vida. Mis hermanos, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos bendiga y nos ayude a permanecer fieles y firmes en Él hasta el final. De mi parte, todo el afecto, el cariño y la invitación constante de que oremos los unos por los otros, de tu amigo y hermano Padre Nelson Rodríguez, desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Gaspar Hernández, diócesis de Puerto Plata, en la República Dominicana, para todos ustedes. Dios me les bendiga y un abrazo del alma fuerte. Hasta la próxima.